¿Querés pasar más tiempo en el ataque y anular la efectividad de los globos de tus adversarios? Hoy te voy a enseñar un golpe que te va a permitir esto y te va a dar además muchísimos más beneficios. Hola, soy Adam Ponce y hoy te voy a enseñar la técnica del gancho. ¿Qué es un gancho? Es lo primero que tenemos que entender. ¿Y cuándo se utiliza? Un gancho es un golpe que vamos a utilizar como un recurso más, como un último recurso para no perder el ataque. Vamos a realizar este golpe cuando el globo de mi adversario ya sea bastante profundo y en el caso de la derecha y de la izquierda va a ser en direcciones diferentes. Básicamente, para el jugador de la izquierda lo vamos a utilizar cuando la pelota empieza a venir a nuestras espaldas y en el jugador de la derecha cuando la pelota empiece a ir para su mano derecha si es derecho o para su espalda si es izquierdo. Entonces, solo usamos el gancho cuando el ángulo sea abierto entre las rejas. Básicamente, si la bola va para los laterales, podemos usar el gancho siempre y cuando tenga la profundidad deseada. Pero si el globo va al medio de la pista, a partir de ahí ya no se utiliza el gancho, sino que empezamos a utilizar otro tipo de golpes. ¿Para qué utilizamos el gancho? Para no perder el ataque. ¿Y en qué momento lo utilizamos? Cuando ya no tenemos otra opción para devolver la bola y el globo de mi adversario hacia el otro lado de la pista. Entonces, si ese globo queda corto, yo voy a optar siempre por hacer un golpe más agresivo, que puede ser un remate o una víbora. Si el globo ya empieza a tener más profundidad, tengo que empezar a optar entre una bandeja y un gancho. La diferencia entre la bandeja y el gancho, táctica, no solo técnica, porque técnica hay mucha diferencia, sino que la diferencia táctica se basa en que el gancho va hacia las rejas, el golpe va siempre hacia las rejas y en la bandeja puede ir como no. Lo principal que tenemos que entender es que no es un golpe para ganar el punto, aunque muchas veces se puede producir que lo ganemos. ¿Por qué? Porque la bola que va a la reja es bastante impredecible, no sabemos si va a ir para arriba, para abajo, si va a acelerarse o si va a enlentecerse. Entonces, puede suceder, pero nuestro objetivo es ganar el tiempo para recuperar el ataque y tener una dificultad mayor en mi adversario. Entonces, tiene un objetivo principal que en su acto siguiente pueden tener objetivos secundarios. Es importante entender que es muy diferente desde un lado de la pista al otro. O sea, si yo lo voy a realizar jugando en el revés, tiene una técnica, y si lo voy a realizar jugando en el drive, la técnica es diferente. Son parecidas, pero tienen muchas diferencias también. Entonces, se asemeja muchísimo a un servicio de tenis, que es lo que vamos a analizar en el acto siguiente con las técnicas específicas del jugador de la izquierda y del jugador de la derecha. Vamos a comenzar con el gancho para el jugador de la izquierda, para el jugador del revés. ¿Cuándo utiliza el gancho el jugador del revés? Cuando la pelota va a mis espaldas, cuando la pelota va hacia la reja. Entonces, ya en esa situación es muy difícil realizar una bandeja o realizar una víbora. Entonces, el recurso que vamos a tener para volver a meter esa bola del otro lado de la pista va a ser el gancho. ¿Cómo lo vamos a realizar? Primero vamos a practicar la preparación. Es importante que en la preparación tengamos muy en cuenta el movimiento de mi pierna derecha. El movimiento de mi pierna derecha, en este caso, para mí que soy derecho, va a ser el que va a conducir la dirección de mi cuerpo. Entonces, si yo quiero jugar para la reja, lo que voy a tener que hacer es mover mi pierna de atrás para mi derecha, ¿sí? Siempre para la reja. Y entonces quedo completamente cruzado y apuntando hacia el lugar donde yo quiero meter la bola. En este caso, lo que voy a intentar hacer es apuntar a la reja del fondo, no a las principales porque si no el margen es más chico y la posibilidad de errar es mayor, sino que lo que voy a hacer es apuntar al fondo. Ahora, la técnica va a ser la siguiente. Estoy acá, preparación. Acto seguido, muevo la pierna para atrás, levanto la mano a la altura de mi cabeza y dejo caer la pala atrás. La punta de la pala va siempre atrás. Si ya comienzo con la preparación hecha, lo que me va a permitir esto es directamente subir cuando tenga que realizar el impacto, que es lo que vamos a analizar ahora.
Pero cosas a tener en cuenta en la preparación es que la empuñadura cambia un poco, ¿sí? Empezamos a abrir un poco la cara de la pala porque eso lo que me va a producir es impactar en la bola por arriba. Tiene bastantes similitudes con el golpe de remate por 3 liftado, ¿sí? Cuando voy a sacarla por 3 cruzada. Ahora, para eso abro un poco la cara de la pala, la cargo en la espalda, la mano va acá arriba porque el punto de impacto es en la cabeza, no tiene que ser más a mi izquierda ni más hacia mi derecha. Y después de esto, el movimiento tiene que ser para arriba. Por eso es que abro la cara de la pala, porque si agarro la pala continental, voy a entrar de frente y ya a partir de acá voy a impactar en la bola por el centro. Ahora, si cambio la empuñadura, puedo raspar por arriba. Y eso lo que me va a permitir es que la bola empiece a ganar efecto sin tanta velocidad y que no se me vaya al medio de la reja. Ahora, ¿dónde es el punto de impacto? Si yo miro en la bola como un reloj, es siempre a las 11. Es por arriba y por la izquierda, porque yo quiero impactar mi bola con la dirección hacia mi derecha. Entonces tiene que ser al contrario. Impacto por la izquierda para ella ir hacia mi derecha. Preparación. Movimiento por detrás de la cabeza, raspo la bola por arriba con la cara de la pala abierta y después termino hacia adelante bajando el brazo izquierdo, ¿sí? El movimiento es de preparación, de traslado, ¿sí? Y después de movimiento detrás de la nuca, bajo el brazo izquierdo y continúo hacia adelante. Es importante tener en cuenta los posibles errores que se pueden producir cuando voy a realizar un gancho. Básicamente los errores que aparecen en este tipo de golpes es equivocarnos en el traslado y mover más las piernas, es decir, mover con la preparación apuntando a mi paralelo en vez de apuntando para la reja. Otro error que se puede producir es mover la mano por el lado contrario a donde voy a impactar la bola, es decir, en vez de impactar la bola por la izquierda y por detrás de la cabeza, lo hago por la derecha y a partir de ahí ya la bola va hacia el lado diferente a donde yo estoy apuntando. Y un error muy común que se produce en el gancho es que bajamos mucho el brazo cerca del cuerpo. Entonces, si yo no consigo hacer ese movimiento amplio, no voy a conseguir que la bola pase hacia el otro lado del campo. Si yo hago el movimiento muy cerca de mi cuerpo, la bola siempre se va a quedar en la red porque estoy bajando muy agresivamente. Después lo que también tenemos que prestar atención es no mover solo la muñeca. Si bien la muñeca se mueve arriba y se relaja, si yo muevo solo la muñeca hacia abajo, que es uno de los errores más comunes en el gancho, la bola también va a ser muy descendente y se va a quedar en este lado de la pista. Entonces tiene que ser un movimiento de empuje y relajación. Es brazo y muñeca, no es solo muñeca. Y un error que aparece muchas veces es cuando se nos va la bola a la reja por impactar por el centro. Si yo impacto la bola por el centro, la bola no va a tener caída. Por eso no puedo entrar con la palma de la mano. Tengo que entrar con el lado, ¿sí? Con el meñique de lado para raspar la bola por arriba. Ahora, tengo que pensar lo que está sucediendo. Mandé la bola a la reja, impacté por el centro. Mandé la bola a la red, bajé o muy cerca de mi cuerpo la pala o moví muchísimo en la muñeca. Me equivoqué de dirección. Bueno, pude haber fallado en el punto de impacto, fue por el lado contrario, o las piernas estaban apuntando hacia una dirección diferente. Gancho para el jugador de drive. Si sos zurdo, es exactamente la misma técnica que para el jugador de el revés, pero la única diferencia va a ser que la bola la impactamos a la 1. Ya no es a las 11, ya no es por mi lado izquierdo, sino que ahora es por mi lado derecho. Después, el movimiento de la pierna, del movimiento por detrás de la nuca, etc. Es todo exactamente igual y sus posibles errores son los mismos. Ahora, para el jugador de drive
derecho, que juega con la mano derecha, la técnica va a ser la siguiente. Lo que tenemos que hacer primero es orientar el cuerpo nuevamente hacia la reja cruzada del otro lado de la pista. Para eso tengo que apuntar hacia la misma reja antagonista, o sea, la contraria de donde yo estoy jugando en el otro lado de la pista. En este caso va a ser a mi reja del fondo. Entonces lo que voy a hacer es mover mi pierna derecha hacia atrás, hacia la reja. Después de esto, en realidad al mismo tiempo, lo que vamos a hacer es ya realizar la preparación con la pala acá. Es importante no dejar morir el brazo, sino asegurar y agarrar siempre la pala firme, ¿sí? La mano arriba porque voy a impactar arriba de mi cabeza y la pierna y los hombros orientados hacia donde voy a jugar. La preparación sería todo junto esto. Y a partir de acá ya empiezo a hacer el desplazamiento hacia atrás porque esa bola va a tener profundidad. La empuñadura es la misma que enseñé anteriormente. ¿Por qué? Para producir ese movimiento por arriba de la bola y no impactar por el centro con la palma de la mano. El punto de impacto es a la una, ¿sí? Tengo que impactar por la derecha, raspando la bola y terminar hacia el lugar donde estoy jugando la bola. Es importante que no terminemos sin control, sino que direccionemos hacia adelante con un movimiento más amplio la bola con nuestra terminación de la paleta y de nuestro brazo izquierdo. Entonces sería una preparación atrás, posicionamiento de piernas, posicionamiento de brazos, mano hacia arriba con la empuñadura abierta para raspar en la bola hacia la una y acompañar esa terminación con el cuerpo hacia adelante para después recuperar el ataque. Cuando utilizamos este golpe en la derecha, siempre que el globo tenga profundidad y vaya cerca de nuestra reja. Es verdad que acá muchas veces vamos a usar la víbora o la bandeja, pero el gancho también puede ser una opción. Normalmente los zurdos o los jugadores de revés utilizan mucho más el gancho porque la bola se queda muchas veces en nuestra espalda. Ahora el jugador derecho que está en el drive también lo puede utilizar y puede ser un recurso súper importante para no perder el ataque, pero además de eso también para crear dificultad con la bola a la reja. Un buen gancho y una buena bola a la reja puede causar mucho daño en mi adversario. Los errores que pueden aparecer son muy parecidos con los del revés. Error de posicionamiento de piernas, mover la pierna hacia un lado contrario a donde voy a jugar, mover la pala, el punto de impacto por un lado contrario a donde yo quiero lanzar la bola, es decir, en vez de impactar en la derecha, impacto en mi izquierda, bajar la pala, el movimiento de la pala muy cerca de mi cuerpo o realizarlo solo con la muñeca. Normalmente en este golpe, para los jugadores de derecha, la problemática principal es que agarramos la bola muy a la derecha a veces. Entonces ya empezamos a mezclar una especie de víbora y gancho. Tiene que ser arriba de la cabeza. Es importante que el punto de impacto sea dentro de la línea de mi cuerpo. Porque si ya queda muy a la derecha o muy a mi izquierda, ya la biomecánica es completamente diferente porque para llegar a la bola tengo que hacer movimientos diferentes también. Entonces, en el jugador de la derecha es importante que nuestro brazo sea nuestra guía todo el tiempo. Conclusiones finales. Solo usar el gancho cuando no tengo otra opción para ser más agresivo. Después del gancho tengo que volver siempre para adelante. Es importante correr en la dirección a donde yo juegue la bola. En este caso va a ser siempre cruzado. Si juego de derecha, voy y cierro el medio, apuntando para donde juegue la bola anterior. Y del lado del revés es exactamente lo mismo. No puedo después del gancho quedarme posicionado atrás. Es importante que el gancho llegue a la reja. Si el gancho no llega a la reja, es muy fácil de contraatacar y es normal que en la siguiente bola tenga una bola en los pies y sea agarrado en la posición de transición. Por eso ese gancho me tiene que dar tiempo y crear dificultad llegando siempre hacia la reja. Priorizar la dirección y el efecto por arriba de la velocidad.
porque si yo priorizo la velocidad, normalmente muchas veces puedo conseguir todo lo contrario, que es que la bola salte más y que muchas veces también la bola vaya y venga más rápido. ¿Por qué? Porque no me va a dar el tiempo necesario para reposicionar en el ataque. Mi objetivo principal era no perder el ataque. Si puedo crear una dificultad mayor, buenísimo, pero no era mi prioridad principal. No nos olvidemos de eso. Una nueva semana aprendiendo y mejorando juntos. El pádel está creciendo un montón a nivel mundial y es importante que entre todos ayudemos para que eso siga sucediendo. Gracias por el apoyo constante y por todos los mensajes de buena onda y de ánimo que mandan constantemente. No duden en dejar sus dudas en los comentarios y los espero la próxima semana en un nuevo video.